deben tomar en cuenta esta postura del Papa, utilizarla, usarla como herramienta, pero tampoco hacerse demasiadas ilusiones que la Iglesia en su conjunto va en ese camino. La Iglesia va a tropezones, y yo diría con un paso adelante y dos para atrás en el tema. La postura del activismo es no. Nosotros queremos derechos iguales, no queremos una ley especial o una ley menor o mayor, sino lo mismito que tienen las personas heterosexuales en el ámbito de lo civil, que es matrimonio. Eso es lo mismito que estamos pidiendo. El Papa Francisco ha pedido respaldo jurídico, legal, para las uniones civiles de personas del mismo sexo. Esto es lo que se desprende del documental Francesco, que fue estrenado el miércoles en el Festival de Cine de Roma, un documental donde el Papa recuerda que ya como arzobispo de Buenos Aires decía estas palabras, es decir, que rechazaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que al mismo tiempo, en el caso de la unión civil de personas homosexuales, había que otorgar, había que crear un respaldo jurídico, un respaldo legal. Son palabras que por aquel entonces pronunció como arzobispo, pero no como pontífice. Como pontífice hasta la fecha había hablado de la necesidad de tratar con respeto a las personas homosexuales, recordando a los padres con hijos homosexuales que tenían que tratarlos de modo que no se sientan rechazados, que también salió a la luz cuando en 2018 Juan Carlos Cruz, una víctima de abusos sexuales por parte de sacerdotes en Chile, reveló al Papa su condición de homosexual y el Papa le habría dicho: Dios te creó así, Dios te ama así como eres. Por tanto, el Papa, como pontífice, nunca había hablado de la cuestión de uniones civiles entre personas homosexuales, sí de cómo había que tratarlos con respeto. Y lo hace en un documental donde no se centra tanto en la cuestión de la homosexualidad, sino en los desafíos que Francisco, como pontífice y sobre todo como persona, como Jorge Mario Bergoglio, ha tenido que realizar a lo largo de su vida y sobre todo a lo largo de sus años de pontífice, en un documental que se estrenará también en un festival en Estados Unidos el próximo 25 de octubre. Para CNN, Javier Romero, Roma. Carmen Aristegui, un placer estar en tu programa. Como siempre, gracias, Bernardo. Bueno, a ver, ya dije esencialmente lo que plantea Francisco, ya has visto las reacciones a nivel internacional que se están retomando. ¿A ti qué te dice esta postura de Francisco? ¿Hacia dónde podría perfilar la Iglesia Católica el asunto de los homosexuales, el asunto de los matrimonios, de la familia? Sí, mira, creo que Francisco mantiene una, digamos, coherencia con su discurso y su apertura hacia el mundo homosexual. Recordemos cuando en 2013, en un viaje de regreso de Brasil, plantea quién soy yo para juzgar, sobre todo hablando de homosexuales cristianos, personas que requieren ser acogidos por la iglesia y requieren toda la amorosidad de Dios y de la propia iglesia. Creo que sigue en esa línea el Papa. El Papa en este documental no habla a Italia, incluso la locución es en español, pareciera ser por los videos que está hablando a un grupo de pastores o de sacerdotes latinoamericanos. No habla para Italia, habla para el mundo entero y su discurso está más orientado a sensibilizar la iglesia. Me parece que el Papa tiene como principal interlocución pues las profundas divisiones y divergencias que hay al interior de la iglesia. Entonces, en ese sentido, creo que la apertura del Papa es una apertura que se mantiene, que es consistente, es terca. Sin embargo, pues se enfrenta a los sectores más conservadores del Vaticano y sobre todo los intentos que ha hecho de abrirse en ese terreno han sido boicoteados en los últimos 4 sínodos, particularmente 2014-2015, en el Sínodo de la Familia, en donde incluso al interior de estas reuniones se generó una rebelión de cardenales y que boicotearon las aperturas hacia los sacerdotes casados, hacia estos temas de apertura hacia la homosexualidad. Yo creo, Carmen, que es un planteamiento valiente del Papa, hay una cierta terquedad del Papa en este terreno, y que lo que busca es sobre todo deslegitimar estos sesgos homofóbicos que siguen existiendo
en la Iglesia Católica, pero no tiene un carácter doctrinal, a pesar de que está dicho por el Papa, que es una máxima figura, pero no es una bula, no es una encíclica, no es una exhortación apostólica, es un planteamiento que él hace. Sin embargo, a pesar de no tener este peso magisterial, está dicho por el Papa y por lo tanto entonces por eso ha causado este revuelo a nivel internacional. ¿En algún punto crees que Francisco va a traducir esta postura dicha ahora en este documental en un documento? Pues sería deseable, como también el tema de la incorporación de los vueltos a Casario, tantos otros que hay ahí. Sin embargo, por la contestación y la coyuntura tan polarizada que hay al interior de la Iglesia y los escándalos, lo veo difícil en el corto plazo, pero no imposible. Aquí es muy importante subrayar que estas minorías no deben, digamos, entusiasmarse o ilusionarse demasiado, como pasó cuando el Papa dijo, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Esto fue realmente muy bien recibido y después hubo, a partir de esa declaración, muchas presiones por parte de los grupos conservadores. Yo lo vería que los grupos deben tomar en cuenta esta postura del Papa, usarla como herramienta, pero tampoco hacerse demasiadas ilusiones que la Iglesia en su conjunto va en ese camino. La Iglesia va a tropezones y yo diría con un paso adelante y dos para atrás en el tema. Pues saludo con mucho gusto a Antonio Medina, que bueno, pues es un colega periodista y pues él junto con Jorge se convirtieron en la primera pareja de formalizar su sociedad de convivencia en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, hace ya algunos años. Estamos hablando de un primer paso que, bueno, después se ha ido ampliando en otras partes del continente. Y pues te buscamos, Antonio, para platicar contigo del alcance, del significado, de cómo ves estas declaraciones de Francisco en este documental del que hemos hablado. Bienvenido al programa, como siempre, Antonio. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Sí, es un gusto estar contigo aquí y qué importante que el Papa mande este mensaje, que el Papa se pronuncie, que mande un mensaje de amor, de compasión, de solidaridad con las familias, con las personas de la diversidad sexual. Eso es algo muy bueno que yo creo que es significativo y más porque sabemos que el Papa tiene una circunstancia muy complicada en su iglesia, con sectores muy extraconservadores, que es ahí donde yo creo, Carmen, que radica el mensaje, ¿no? A su propia iglesia, a su propia estructura, que es bien difícil de que cambien esta percepción y estos preceptos que son más bien ley dentro de la iglesia y que el Papa con estos mensajes fuera de protocolo, que no son institucionales, que no cambian las estructuras de la Iglesia Católica, pero que sí van simbólicamente cambiando el imaginario social desde la visión pues, del mismo pontífice. Entonces, creo que es muy importante, en un primer instante te lo digo, yo creo que muchas personas de la diversidad sexual, yo mismo, mi esposo, él es católico, yo no, pero bueno, pues amo a mi hijo Mateo y mi hijo se quiere bautizar, imagínate. Nosotros, de hecho, sí bautizamos a Mateo con un sacerdote católico que nos hizo favor de bautizarlo. Entonces, por el tema de lo religioso y de lo espiritual, bueno, qué bien que se avanza, pero te quiero plantear un tema que desde mi punto de vista, y estoy seguro que muchos activistas estarán de acuerdo, sí, pero el matrimonio es eso, matrimonio igualitario en México, la ley nos protege en 20 estados, en 12 estados donde ya se legisló y 8 donde está por legislarse por mandato de la Corte. Entonces, lo que nosotros pedimos es un tema que tiene que ver no con una ley de sociedades de convivencia, que tú, como bien dices, yo ya me acaté a ella hace, pues ya ni me acuerdo, en 2007, recordarás aquel evento social muy polemizado en los medios, pero ya lo superamos porque en México ya tenemos el matrimonio
igualitario. ¿Qué Igualitario. quiere decir esto? Y te lo digo porque en muchos estados estamos detenidos con la ley de matrimonio precisamente por eso, porque hay diputados y diputadas que quieren que sea una ley civil alterna con otro nombre, es más, como sociedades de convivencia, por ejemplo, y la postura del activismo es no. Nosotros queremos derechos iguales, no queremos una ley especial o una ley menor o mayor, sino lo mismito que tienen las personas heterosexuales en el ámbito de lo civil, que es matrimonio, eso es lo mismito que estamos pidiendo. La otra cuestión es sobre el tema del apoyo o no a las uniones civiles de personas homosexuales. Porque el Papa las apoya o no. El Papa apoya las uniones civiles homosexuales, o lo que ha dicho es que Claro. en el caso de uniones civiles homosexuales lo que pide es que por lo menos se construya un ropaje legal jurídico para que las personas que toman esta decisión queden avaladas legalmente. Que eso también estaría en línea con lo que el Papa ha dicho en otras ocasiones, cuando él mismo recordaba que en Argentina él se opuso al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en esta entrevista que, como digo, del 2019 con Valentina Alarraqui para Televisa, él había dicho que para él el matrimonio homosexual era, entre personas homosexuales era una cosa incongruente. Pero eso no quiere decir que él no apoye el hecho de que haya que crear una estructura jurídica para que las personas que decidan casarse por lo civil, personas homosexuales que decidan casarse por lo civil, pues que tengan una cobertura legal, ¿no? Entonces, por esto, digamos que el Papa no se habría, si es así, el Papa no se habría, digamos, alejado de la doctrina de la Iglesia. Y si no, pues tenemos que esperar a ver cuáles han sido las palabras exactas, Nacho y Nuria. Javier, buen día. De todos modos, preguntarte cuál fue la reacción internamente dentro del Vaticano en este sentido, teniendo en cuenta que sea cual fuera, hasta sin necesidad de pensar en un cambio de doctrina de la Iglesia, al ser el jefe de la Iglesia Católica en el mundo, esto tiene un altísimo impacto, más allá de que no haya un reconocimiento del Vaticano en sí a lo que es el sacramento del matrimonio, ni mucho menos. El aval a la unión civil ya lo es de parte del Papa. Sí, esto es, Nuria. Nosotros aquí en Roma estamos esperando una confirmación del Vaticano. No sabemos, estamos esperando, por decirlo de un modo sencillo, si van a rodar cabezas, en el sentido de que ayer el Papa salió una declaración pública importante y todavía no tenemos una declaración del Vaticano que, digamos, ponga en contexto estas palabras del Papa, porque ahora estamos hablando de lo que algunos han dicho, estando en esa presentación. Y por tanto estamos esperando esa aclaración y todavía hasta esta hora todavía no la tenemos. Entonces estamos esperando si va a haber declaraciones dentro del Vaticano, si va a haber consecuencias, en el sentido de si va a haber gente que podría ser... es probable que en el Vaticano haya en estos momentos bastante problemas internos, sobre todo a nivel de comunicación. Claro, ¿no? claro. Esto es lo único que podemos decir y eso, estamos esperando que haya una declaración para salir de dudas, para ver qué es exactamente lo que ha dicho.